Bueno, en este video vamos a hablarles sobre el modelo de condensación del ADN. Mi nombre es Laura Vera. Y el mío es Lina Motato. En este momento vamos a pasar a explicar el modelo de condensación del ADN, pues que tiene como función organizar el material genético para poder tener una división celular eficaz. Entonces, primero que todo, pues nos encontramos con dos secuencias de ADN, porque vamos a trabajar con dos cromosomas homólogos. Entonces tenemos la secuencia 1 que es para gente cabello negro y la secuencia 2 que es para gente cabello mono. En la secuencia 2 realizamos un cambio en las bases nitrogenadas números 16 y 19. Después de que ya tenemos la secuencia de ADN, vamos a pasar a formar la cromatina. Entonces la unidad básica de la cromatina son los nucleosomas. Entonces en este caso encontramos 4 octámeros, cada octámero tiene proteína llamada histona, entonces digamos que podemos encontrar la histona H2A, H2B, H3, H4. Esta proteína es encargada de crear un enrollamiento del ADN. Después de ya tener como estos octámeros, pasamos a la fibra de cromatina de 30 nanómetros, que son como los nucleosomas más aglutinados, ¿no? Bueno, con ayuda de la condensina podemos acá observar una cromatina extendida que hace que todos los nucleosomas se aglomeren tanto, teniendo una cromatina de 300 nanómetros. Finalmente, entonces podemos observar una cromatina condensada de 700 nanómetros, lo que conlleva a tener como resultado los cromosomas metafásicos. Para establecer la relación entre el modelo y los términos que vamos a mencionar a continuación, comenzando con el cromosoma. El cromosoma es el que tiene la información genética. El gen es el que puede diferenciar si es cabello negro o cabello rubio. El alelo es la variación entre esta información genética. Y el locus es la posición de este. En este modelo pues tenemos cromosomas homólogos. Entonces digamos que tenemos el cromosoma de la mamá y el cromosoma del papá. Cuando hablamos de heterocigoto o homocigoto, pues hetero significa que es diferente, entonces vamos a tener dos alelos diferentes. Y homocigoto es alelos iguales. Cromatida hermana es la misma secuencia, pues se comparte el mismo material. Bueno, cuando vamos a crear una relación entre el modelo de condensación del ADN y el experimento de extracción de ADN, pues simplemente el experimento de extracción nos va a mostrar cómo es la estructura del ADN de una forma muy superficial. En este caso se va a ir como más adentro, entonces aquí se van a ver la secuencia de las bases nitrogenadas, se va a ver la doble hélice antiparalela, entre otras cosas. Esa es como la relación que podríamos hacer. O sea, es lo mismo tenerlo del experimento a tener este modelo de atrás. Es prácticamente lo mismo que estamos viendo, sino que esto es de una manera más profunda. La condensina, como su palabra lo dice, sirve para condensar el ADN. Y la coenzima lo que hace es unir las cromátidas hermanas de los cromosomas. Si existe algún fallo entre estas, pues digamos en el caso de la condensina, no podría entrar de una manera organizada y crear una división celular eficaz. Y la coenzima pues simplemente no podría como unir las cromátidas hermanas y también podría ocasionar este mismo daño. Aparte ya como el diálogo y la discusión que está entre Loli y Guillo, que son dos cromosomas, Guillo viene del espermatozoide y Loli viene del óvulo. Guillo dice que son prácticamente iguales y Loli afirma que no son iguales. Y ahí la que tiene la razón es Loli, debido a que, por ejemplo, en este modelo lo podemos identificar en la secuencia 2, que anteriormente dije que se había hecho un cambio en las bases nitrogenadas en los números 16 y 19. Ahí claramente se da cuenta que la secuencia no es la misma, por lo tanto los cromosomas no son iguales. En el cuarto punto tenemos que hay una discusión entre 3 estudiantes del grado octavo, que son Luisa, Alejandra y Manuela, donde ellas están discutiendo sobre la división y la duplicación de los cromosomas y la división celular.
Entonces se llegó a la conclusión de que Manuela es la estudiante que tiene la razón, porque ella menciona que los cromosomas no se pueden duplicar si no hay división celular. Y está en lo cierto, porque precisamente eso es lo que menciona el ciclo celular, que antes de estar en la fase G1, que es donde los cromosomas siempre tienen que estar sencillos, después de la división celular es cuando los cromosomas se duplican, que es este paso ocurre en la fase S del ciclo. Entonces, para tener como una comprensión más del tema, se hizo una pregunta problema, que se les preguntó si los cromosomas necesariamente tienen que estar dobles antes de que ocurra la división celular. Entonces les planteamos dos hipótesis para que se pudieran poner de acuerdo en cuál es la respuesta correcta. Se plantearon dos hipótesis o dos posibles respuestas a la pregunta que se les hizo. La primera sería que puede que sí sea necesaria que los cromosomas estén dobles antes de la división para que la información genética esté completa y no se dañe después de la división celular. La otra sería que no es necesaria, que para que el proceso de la división celular se lleve de forma adecuada, los cromosomas antes de llegar a la fase S de la duplicación tienen que estar sencillos. Entonces, con el objetivo que se quiere con esto es que ellas tres se pongan de acuerdo con la que puede ser la respuesta correcta al tema a tratar y que se pueda comprender de forma adecuada el tema. Como quinto y último punto, vamos a definir 4 términos que tienen que ver en el contexto de la genética, que son la mutación, el almacenamiento, la expresión y la replicación. En cuanto a mutación, tenemos que es cualquier cambio heredable en el material genético, que puede ocasionar la pérdida o el mal funcionamiento de las células u órganos, lo que puede desencadenar a las enfermedades. En cuanto al almacenamiento, tenemos que el almacenamiento genético es el que almacena la información genética para la producción de proteínas del ADN, ya que este tiene información genética de los seres vivos y de algunos virus. En cuanto a expresión, tenemos que el término expresión génica va desde la activación del gen hasta que la proteína madura, se ha localizado y ubicado en su lugar adecuado y realiza su función. De tal manera que dicha proteína puede contribuir a la expresión del fenotipo celular. Si esta proteína es una enzima, se puede medir su grado de expresión mediante la actividad enzimática. Y el grado de expresión del gen se puede medir mediante la detección y o cuantificación del ARN mensajero. Como último término tenemos la replicación. En la replicación tenemos que cuando las células se van a dividir, el DNA también se tiene que replicar para producir el doble de moléculas que luego van a ser distribuidas a las células hijas. Este proceso garantiza que cada célula producida por mitosis contenga la misma información genética que la célula madre. Cada célula que se va formando debe tener la misma información genética. Es proceso que garantiza la replicación del DNA. Ya finalmente pues eso era lo que queríamos explicar y aclarar algunos términos sobre el modelo de condensación y ya, muchas gracias. Muchas gracias.